Hola, buenas chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de secuencias, series y sumatorias. Ese es el primer tema que vamos a ver en el curso de forma asíncrona. Ok, bueno, este tema, a pesar de que se ven tres, en realidad es solo uno, ¿verdad? Que vienen los dos, los tres es un conjunto de un solo tema. De este tema entra mucho ejercicio en el examen, tanto CR1 y TEC. Por eso es importante prestar atención a este tema como tal. Ok, lo primero, tal vez una pequeña definición de lo que vamos a hacer. Series y sumatorias numéricas. ¿Qué son? Una definición. Una serie nos dice que es el aumento que indica los términos de una sucesión numérica. Ya ahorita vamos a ver qué es eso. Y el resultado de dicha adición se le llama sumatoria o el valor de la serie. De acuerdo con esto, la sucesión numérica es, y aquí lo vemos, A1, A2, A3 hasta AN. Y que cada uno de estos es el valor que nos van dando y el AN es el que hay que usar. Entonces la serie numérica, ya como serie, lo vemos como una sumatoria, A1 más A2 más A3 hasta más N. Acá nada más tener en cuenta que los números también pueden ir disminuyendo. Tal vez al ver nosotros sumatorias podemos pensar que solo van a ir aumentando. Pero no, puede ser que A2 o A3 o hasta AN, ¿verdad? Sea menos algún número. Entonces recuerden que más por menos es menos. Y ahora nos dice la serie aritmética. La serie aritmética es el aumento, muy importante, el aumento que indica los términos de una sucesión aritmética de razón constante. ¿Ok? Entonces, ojo con esta palabra, la razón. Eso es lo que nosotros vamos a buscar en una secuencia o una serie. ¿Ok? Que le vamos a marcar con la letra R. ¿Ok? Esa va a ser la razón aritmética constante. Y aquí vemos A1 más A2 más A3 hasta AN. ¿Ok? Otra vez, repito, que hayan aquí un símbolo de más no quiere decir que siempre tenga que ser positivo, ¿verdad? Puede ser de cualquiera de esos números de A sea negativo, y A más por menos daría B. Entonces se volvería en una resta. ¿Ok? Entonces, ya volviendo al tema, podemos seguir con secuencias, ¿verdad? Que es donde queremos llegar, a las secuencias como tal. Bueno, ¿qué es una secuencia? Una secuencia es una muy importante serie de elementos que se suceden unos a otros y guardan relación entre sí. Ojo, muy importante, guardan relación entre sí. Entonces, en una secuencia, cada uno de los valores tiene alguna relación, que eso es lo que hay que usar. Lo que anteriormente lo llamamos como la razón. Dicha relación es la parte esencial para comprender las secuencias. Debemos saber cuáles son las condiciones, muy importante, las condiciones, que se debe cumplir un elemento para formar parte de él. Entonces, ¿qué tiene que cumplir un número o un elemento para formar parte de la secuencia? Eso es lo que hay que averiguar. Y aquí unos pequeños ejemplos muy sencillos de ver. Por ejemplo, en este. Vean que nos dice 6, 11, 16, 20. Esto va aumentando, entonces si va aumentando, podemos pensar en una suma o en una multiplicación o en una potencia, pero ya eso es más difícil. Casi siempre eso, suma o multiplicación. Si lo ven, suma, pero de forma muy poca, ¿verdad? Lo que va a sumar. Entonces vemos que lo más seguro va a ser una suma. Caso contrario, si pega brincos muy grandes, ya podemos ir pensando en una multiplicación. Bueno, en este caso vemos que de 6 al 11 hay que sumar 5 unidades, porque 6 más 5 nos da el 11. Del 11 al 16 también hay que sumar 5 unidades. Y del 16 al 21 también hay que sumar 5 unidades. ¿Ok? Entonces vemos que la razón va a ser que a cada número hay que sumarle 5 unidades. Eso es lo que se repite. Entonces 21 más sigo la razón, que es sumarle 5 unidades. Eso quiere decir que el siguiente número sería 21 más 5, que eso nos daría 26. ¿Ok? Ahora vamos con el de abajo, la B. La B nos dice lo siguiente. 2, 4, 12, 40. Entonces va subiendo, entonces ahí podemos ir pensando en sumas, ¿verdad? Entonces, de 2 a 4 hay una suma de 2 unidades. De 4 a 12
una suma de 8 unidades. Y de 12 a 48 hay una suma de 37 unidades. Si ustedes ven, la suma brincan demasiado. Ahora de 2 brincan a 8 y de 8 brincan a 30. Entonces ya aquí tal vez no sea solo sumas, ¿verdad? Ya hay algo más escondido. Que tal vez podemos pensar como en una multiplicación. Aumentando, pues puede ser una multiplicación. Entonces, si nosotros vemos qué multiplicación hay que hacer para pasar del 2 al 4, es muy sencillo, multiplicar el 2 por 2. 2 por 2 es 4. ¿Okay? Y ahora, ¿qué multiplicación? Voy a poner aquí la X. Hay que hacer el 4 para llegar al 12. Es muy sencillo. 3. 4 por 3 es 12. Y que multiplicación hay que hacer el 12 para llegar al 48. Yo creo que ya lo vimos, ¿verdad? Sería 4. 12 por 4, 48. Si nosotros notamos, acá la razón es que a las multiplicaciones cada vez se le suma una unidad. Esta es la R, o sea, la... Entonces, para pasar al 48, entonces multiplícalo por 4. Ahora, para pasar al siguiente número, pues habría que multiplicarlo, como hay que sumarle 1, por 5. Y 48 por 5, eso lo podemos hacer en una esquinita, nada complicado. O si no lo recordamos, 5 por 8, eso sería 5, 10, 15, 20, 40. Entonces ponemos un 0, llevamos un 4. Y luego hacemos la siguiente multiplicación. Sería 5 por 4. 5 por 4 es 20. ¿Y 4 que llevaba? 24. Entonces el numerito que va acá sería el 240. ¿Sí? 240. Y ahora tengo en este caso la C, que me dice 50, 40, 31, 20. Vemos que aquí va disminuyendo, entonces aquí hay que empezar en restas o divisiones. Va disminuyendo, son restas o divisiones. Empezamos con lo más sencillo, que es resta, y sería de 50 a 40, se le hay que restarle 10. De 40 a 31, hay que restarle 9. De 31 a 23 hay que restarle 8. Entonces, ustedes lo ven, esto lo que está sucediendo es que va restándose cada vez un número menos. Entonces, 10, 9, 8, ahora el 23 tendría que restarle el siguiente número, que es un menos 7. ¿Okay? Y 23 menos 7 sería 16. Ponerlo por acá. 16. ¿Okay? Entonces vean que también es muy sencillo. Nada más es que a cada número cada vez hay que restarle un número más. ¿Ok? Ahora podemos pasar con la D. Que la D también va disminuyendo. Dice 2880, 1440, 480 y 120. Si ustedes lo notan, esto va igual disminuyendo, pues ya los restas se hacen o brincan mucho, ¿verdad? Entonces ya hay que pensar cuando hay brincos tan grandes en una división. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ¿con qué número tendría que dividir el 2880 para llegar al 1440? Muy sencillo, entre 2. 2840 entre 2 nos da el 1440. Y ahora les pregunto, ¿qué número hay que dividir el 1440 para llegar al 480? Muy sencillo, entre 3. Dividido entre 3, entonces llego a 480. ¿Y qué número hay que dividir el 480 para llegar al 120? Igual, muy sencillo, entre 4. Entonces, si lo notamos, esta división cada vez, los números que les divido, es que le tengo que ir sumando una unidad. De 2 pasé a 3, de 3 pasé a 4, entonces al siguiente número tendría que dividirlo entre 5. Y hacer esa división. Hacerla por acá, 120 entre 5. Voy a agarrar el 12, que luego multiplicado por 5 me da 12 cerca, pero no se pasa, será el 2. 2 por 5,
10, hago la resta, me sobra 2, bajo el 0, 20, que 9 multiplicado por 5 me da 20, 4, 4 por 5, y el resultado sería 24. Entonces, así serían las secuencias en un ejemplo súper rápido. Como ven, tal vez hay algo importante a notar, que si la secuencia va subiendo, va ascendiendo, hay que pensar en sumas o multiplicaciones. Y en rara vez una potencia, porque casi siempre son solo sumas y multiplicaciones. Y como en el caso de las células décimas va disminuyendo, va de forma descendente, pues hay que pensar en restas y divisiones. Y rara vez una raíz, pero muy rara vez. Casi siempre es o restas o divisiones. Ahora, ¿cómo identificar si es una resta o una división? Pues ver los brincos que va pegando los números. Son brincos pequeños, ¿verdad? Entonces ahí se piensa en una resta. Si son brincos muy grandes, se piensa en una división. Igual cuando vamos ascendiendo. Si son brincos pequeños, se piensa en una suma. Si son brincos grandes, se empieza en una multiplicación. ¿Ok? Ahora, esto sería la parte de la teoría. Vamos con unos 4 ejercicios para entender las diferentes formas donde se pueden presentar secuencias, ¿verdad? Porque a veces no son solo con números. O tal vez a veces no son tan obvias de ver. A veces hay que hacer algún otro procedimiento. Por eso es que vamos a practicar con los siguientes ejercicios. El primer ejercicio me dice hallar el término que sigue en la siguiente sucesión. Sucesión es lo mismo que secuencia. Y dice 3x a la 2, 5x a la 6, 8x a la 12 y 12x a la 20. Y nos preguntan por la siguiente. Vamos a pasar a nuestro cuaderno para que haya anotado todos los pasos que hay que hacer. Recuerden que este cuaderno, los están en el grupo, pues yo envío el PDF con las formas de o con los apuntes de la clase, las diferentes formas de hacerlo. Y si no están en el grupo, pues nos pueden escribir a los números que aparecen al inicio y final del video para poderlos ingresar. Muy bien, o darle el material que ocupen. Entonces aquí está, 3x a la 2. Voy a apuntarlo por aquí afuera para poder manipularlo más. Tengo 3x a la 2, luego 5x a la 6, luego 8x a la 12, luego 12x a la 20. Ok, en este caso, si ustedes ven, tenemos dos partes diferentes de la solución. Una son los números que acompañan a la x y otros son unos numeritos que están por encima de la x, a la potencia de la x. Entonces, recomendación, trabajemos los números por aparte, las sucesiones por aparte. Primero con los que acompañan o los que están a la par de la x. Vamos a hacer en row. Si nosotros vemos, empezamos con un 3 y brincamos a un 5. Entonces eso quiere decir, para pasar del 3 al 5 hay que sumarle 2 unidades. Ahora, para pasar del 5 al siguiente número, que es 8, hay que sumarle 3 unidades. Y para pasar del 8 al siguiente número, que es el 12, hay que sumarle 4 unidades. Entonces yo creo que ya aquí encontramos la razón, ¿verdad? Está muy sencilla. La razón es que para pasar de un número a otro, el número que le suma le tengo que agregar una unidad más. Ya va en forma ascendente en 1 en 1. Entonces, si para llegar al 12 le sume 4, para llegar al siguiente número, hay que sumarle, pues muy sencillo, hay que sumarle 5. Y 12 más 5 es 17. Ya tengo el 17 y veamos que en todo se repite la X. Pongo X. Ya con eso puedo descartar varias opciones. Puedo descartar la A, puedo descartar la B, puedo descartar la C. Y me quedo solo con la D y la E, que son las únicas que tienen 17 a la par de la E. ¿Okay? Ahora hay que pasar con qué sucede en los numeritos que están arriba de la 6. Eso es lo que hay que ver ahora. Pues hacemos lo mismo. Vamos a ver. Para pasar del 2 al 6, hay que hacer una suma de 4 unidades. Para pasar del 6 al 12, hay que hacer una suma de 6 unidades. Y para pasar del 12 al 20, hay que hacer una suma de 8 unidades. Entonces, ustedes ven acá, también va de forma ascendente, pero ahora no es de 1 en 1, sino ahora la suma, cada vez hay que agregarle 2 unidades
Entonces, es igual que la de abajo, pero aquí es de en 2 en 2. Entonces, para llegar al 20 le sumé 8, como tengo que sumarle 2 más, para llegar al siguiente número, entonces sería 8 más 2, 10. Tengo que sumarle 10 unidades. Entonces, 20 más 10, eso sería 30. Entonces, el resultado es 17x a la 30. Opción correcta, la opción E. Como vieron, bastante sencillo, ¿verdad? Aquí el secreto era dividir esto entre 2. Dividirlo en 2 diferentes. Ahora vamos a pasar con el segundo ejercicio. Que este es un poquitito más complicado, pero no es nada del otro mundo. Es otra forma en la que nos pueden preguntar secuencias de forma indirecta. Ojo lo que nos pregunta. Nos dice, ¿cuál es la suma de de todos los números enteros del 1 al 100? O sea, sumar todos los números desde el 1 hasta el 100. O sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Y así hasta llegar a... Y aquí nos dan una secuencia, ¿verdad? Que más o menos podemos trabajar con ellos. 1 más 2 más 3 y luego más estos 3 puntitos. Quiere decir que ahí sigue, ¿verdad? Y hasta llegar al más 98 más 99 más. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hay que sumar. Todo eso es número. Acá, no sé, los que han visto la película de Gauss, se van a ver familiarizados con este ejercicio. Gauss hizo esta suma en pocos segundos cuando era niño, ¿verdad? Y se ve redactada en su película. Y los que no la han visto, pues vamos a ver cómo se realiza, que es una suma bastante sencilla, una secuencia bastante sencilla. Que lo podemos hacer no solo con los números del 1 al 100, sino para cualquier suma de números enteros consecutivos. De hecho, hay una fórmula para hacer esto, pero bueno, yo no soy muy formulero, no me gusta mucho usarlas. Veamos más que todo verlo en la forma, pues, entre comillas larga, pero en realidad es bastante rápida de hacer. Si ustedes lo notan acá, ¿qué pasa si yo sumo extremos? Esta va a ser, si se lo anotan, la estrategia. Suma de extremos. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo el primer extremo, que es el 1, con el 100? Pues el 1 con el 100, esto es 101. ¿Ok? 1 más 100, 101. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo los otros extremos? Los que le siguen, que es el 2 con el 99. Pues 2 con 99, casualmente, también me está dando el mismo resultado, que es 101. ¿Okay? Y puedo seguir así con los demás números. Pero bueno, hagamos solo uno más para ver que sí se sigue cumpliendo. ¿Okay? Entonces, el siguiente sería el 3, ¿verdad? Es el siguiente número que le sigue, con el otro que queda, que es el 98. Y 3 más 98, casualmente también es 101. ¿Ok? Entonces damos la casualidad. Si sumamos los extremos consecutivos, siempre me va a dar 101. Y eso, de hecho, en la película es lo que ve Gauss, ¿verdad? Ve que la suma de los extremos es 101. Entonces, si yo sigo sumando los demás extremos, el 4 con el 97, el 5 con el 96, el 6 con el 95, y así sucesivamente, me va a dar siempre la suma 101, 101, 101, 101 y 101. Ahora, si yo sigo haciendo todo ese proceso, pues voy a durar muchísimo, ¿verdad? Y aquí la forma, o lo que queremos hacer es hacerlo rápido. Entonces, la forma más rápida de hacerlo es, bueno, yo sé si sumo los extremos, voy a obtener siempre 101. Entonces, si yo averiguo cuántos 101 hay en todas las sumatorias del 1 al 100, pues nada más hago la multiplicación y listo. ¿Y puedo averiguar eso? Claro, muy sencillo. ¿Cómo lo averiguo? Bueno, primero ver cuántos números hay del 1 al 100. Bueno, es muy sencillo, ¿verdad? Del 1 al 100, pues hay 100 números. Y si no me creen, pueden contarlos, ¿no? Hay 100 números. ¿Ok? Ahí está. 100 números. Hay del 1 al 100. Ahora, ¿cuántos 101 hay? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Cómo lo puedo averiguar? Pues muy sencillo. ¿Cuántos números estoy utilizando yo para formar este 101? Ustedes ven, yo estoy utilizando dos números. Por ejemplo, este primero, el de azul, utilicé el 1 y el 100. Ahora el rojo, utilicé el 2 y el 99.
el verde utiliza el 13 y el 98. Estamos viendo que estamos utilizando dos números, ¿verdad? Para formar ese 101. Entonces, de los 100 números en total, como yo utilizo dos números, voy a dividirlo entre 2, esto me va a dar 50. Esto quiere decir que hay 50 101 en esa sumatoria. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hay 50? Porque hay 100 números en total y yo utilizo dos, por eso hablo dividido entre dos números para hacer el 101. Entonces hay 50 101 en la sumatoria. Y ahora pues nada más hago la sencilla multiplicación, que es 101 por 50. ¿Okay? Y multiplico eso. 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. Ahora por el 5. 5 por 1, 5. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. Sumo eso. 0 más nada, 0. 0 más 5, 5. 0 más 0, 0. Nada más 5, 5. ¿Y cuánto me da? Me da 5050. O sea, la opción correcta acá sería la opción D. Entonces, en el examen le pueden preguntar con otros números, pero igual va a salir, ¿verdad? ¿Por qué va a salir? Porque, por ejemplo, que le pregunten del 200 al 300, suma los extremos, ¿verdad? O del 201 al 300, dicho, suma los extremos, 201 más 300, 202 más 299 y así sucesivamente. Sacan la cantidad total de números y lo dividen entre dos y utilizan dos números, ¿verdad? Porque son los extremos, y ahí va a obtener la cantidad de sumatorias que tienen que multiplicar. Entonces en sí no es, no es complicado, ¿verdad? Hacerlo, pero sí hay que tener o saber pues esto. Y ven que es súper sencillo. Los que les gusta utilizar fórmula pueden buscar la fórmula de Gauss para sumatorias, que también les ayuda, ¿verdad? Les va a ayudar bastante para hacer este ejercicio o estos ejercicios. Que de hecho la fórmula dice lo siguiente. Los voy a anotar por acá por si quieren tenerla. Es n por n más 1 y todo esto dividido entre 2. Esta es la fórmula que se puede utilizar para sacar lo que acabamos de hacer. Como les digo, en lo particular no me gusta mucho utilizar fórmulas, pero si ustedes lo creen necesario lo pueden utilizar. Ahora, nada más para que vean algo importante. ¿Cuál es el valor de n? Bueno, el valor de n acá es el valor de la cantidad total de números que hay. N es la cantidad de números totales que hay. Como hay 100 números, pues reemplazarías, si hacer con la fórmula, voy a hacer por aquí rápidamente, la n por 100. Sería 100 por n más 1, y ya sabemos que n es 100, ¿verdad? Entonces, por 100 más 1, y todo eso dividido entre 2. Entonces acá, cuando ya tengan planteada la operación, ¿verdad? Resuelven todo, y eso al final les va a dar también 5050. ¿Sí? Como les digo, tampoco es que se van a ahorrar muchísimo tiempo utilizando la fórmula, pero si se la quieren aprender, pues y se las pongo y van a ver que va a dar la misma. Siento que es más sencillo hacer los extremos, ¿okay? Pero bueno, ahí ya eso queda a criterio de cada. Vamos a hablar ahora con la número 3. Vamos al PowerPoint para ver. Y bueno, esa es la que acabamos de ver. Y la 3 nos dice lo siguiente. Hallar el valor de x. Nos dice hallar el valor de la x. Nosotros notamos la x está aquí. Entonces tenemos estas cruces con números. Y si lo notamos, nos están preguntando por un valor del centro de la x. Entonces, algo hay que hacer con los extremos de esos números para obtener el numerito del centro, que eso es lo que hay que averiguar. Esto también son secuencias. Y estas secuencias, pues, se parecen más a las del TEC, porque el TEC les gusta mucho jugar con figuras. Entonces aquí hay que jugar con esas figuras, ¿verdad? Jugar con esos extremos para buscar el valor del centro.
nuestro cuaderno otra vez para resolver. Recuerden que yo lo hago en el cuaderno, ¿verdad? Para que quede ahí todo registrado y lo puedan hacer. Vamos a ver. Entonces, repito, hay que hallarle el valor de x. Vemos que la x está en el centro. Entonces, algo hay que hacer con los numeritos de las orillas para obtener el numerito del centro. Entonces, podemos empezar con ese primer número. Y, bueno, lo que hay que hacer, hay que ir probando. Entonces, para no hacer el video tan largo y para que le quede como tip para los próximos ejercicios, lo que hay que hacer aquí es multiplicar los números que se tienen al frente. Por ejemplo, acá, multiplicar el 8 por el 2. 8 por 2 es 16. Y en este caso, multiplicar ahora los horizontales. El 5 por el 3. 5 por 3 es 15. Y ya teniendo esos dos números, nada más los resto. 16 menos 15 es 1. Y vemos que acá el valor del centro es 1. Entonces está dado. Hagámoslo también con el otro para ver si no es casualidad. Empecemos. 4 por 9. 4 por 9. Eso me va a dar 36. Y 5 por 5. 5 por 5 es 25. Ahora lo resto. 36 menos 25 es 11. Entonces vemos que también está dando el numerito del C. Entonces, repito, ¿cuál es aquí el procedimiento? Pues multiplicar los que se tienen al frente en las orillas. Entonces multiplico el 4 por el 9, que es el número que tiene al frente, y el resultado lo resto de la multiplicación del 5 por el 5, que es el número que tengo al frente. O también, si lo quieren ver, multiplicar los números de forma primero vertical y luego le resto la multiplicación de los números verticales y así tengo el numerito del C. Ahora lo vamos a hacer con este. Entonces, si sigo la misma lógica, tengo que multiplicar el 6 por el 7. 6 por 7. Y 6 por 7 es 42, ¿verdad? Es importante saberse las tablas. Nos va a ayudar bastante. O, en este caso, como es del T, pueden utilizar la calculadora. Y ahora las que están de forma horizontal, o sea, 4 por 8. Y 4 por 8 es 32. Y ahora nada más hago la resta. 42 menos 32. Esto es 10. Entonces el valor del centro, o sea, el valor de la X, es 10. La opción correcta, la opción B. Y como vieron, tampoco es nada del otro mundo. Nada más hay que ver, por ejemplo, el TEC. Les gusta más jugar las secuencias con figuras, tal vez como para complicarlas un poco más, pero vemos que tampoco es nada del otro. Ahora pasemos con el último ejercicio. Este tema lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso porque también se relacionan con otros temas. Las secuencias se relacionan con otros temas, por ejemplo, en geometría también se ve secuencias y vamos a ir viendo cómo resolver las diferentes formas de secuencia. Aquí les traje estas 4 para que vayan viendo más o menos las principales. Ahora nos dice esta, la siguiente. ¿Cuál número hace falta? Y aquí está la línea del número que hace falta. Y vemos que nos dan este número. Me dice 3 más 1, 24. 5 más 2, 37. 7 más 2, 39. 8 más 1, 79. 7 más 5, 212. Y 15 más 3, 1218. Ahora nos pregunta cuál es la suma de 22 más 7. Si nosotros lo vemos, esto no es una simple suma, ¿verdad? No es una suma común y corriente, porque 3 más 1 nos da 24, ni 5 más 2 nos da 37. Nada que ver. Entonces hay que ver qué secuencia o qué truco tiene por ahí escondido. ¿Okay? Para eso vamos a pasar a nuestro cuaderno a resolverlo. Vamos a ver. Me dice primero 3 más 1. Entonces, si esto fuera correcto, ¿cuánto sería 3 más 1? Pues 3 más 1 sería 4. Ah, pero mire, casualmente el 4 está acá, al final. Y de hecho, si ustedes lo notan, esto pasa con cualquiera. Veámoslo aquí con el 5 más 2. 5 más 2 es 7. Y mira que casualmente el 7 está aquí al final. Entonces, podemos decir que ya averiguamos lo primero.
que si yo sumo los números, la suma real, ¿verdad? Es el numerito del final. Por ejemplo, aquí 7 más 2 es 9. 8 más 1 también es 9, es el numerito del final. 7 más 5 es 12, veamos que es el numerito del final. 15 más 3 es 18, miramos que es el numerito del final. Entonces 22 más 7, eso sería 29. 20 más 7 sería 29, entonces 29 sería el numerito del final. Y ya prácticamente con eso sabemos la respuesta. ¿Por qué? ¿Cuál es el único número de que nos dan que termina en 29? Solo el 1520. Nada más. Ya descarto las demás porque no terminan en 29 y ya tengo la opción correcta. Ahora, si quieren ver cómo es que llego ya al número completo, pues es muy sencillo también. Si nosotros vemos que sumando llegamos al numerito al final, entonces podemos tal vez ahí ver que para qué o qué operación hay que hacerle al 3 y el 1 para llegar al 2. Pues una resta. 3 menos 1 es 2. Ah, casualmente es el número inicial. Y pasa también con la de abajo. 5 menos 2 es 3. Ah, casualmente es el numerito del fin. Pasa con el otro también. 7 menos 2, casualmente es 5, el numerito inicial. 8 menos 1, casualmente es 7, el numerito inicial. Entonces vemos que esa es la secuencia. Para tener el numerito inicial hay que hacer una resta. Ahora 7 menos 5, esto es 2, el numerito inicial. 15 menos 3, esto es 12, el numerito inicial. Y 22 menos 7, esto es 15. Entonces el numerito inicial es 15. Podemos ver que el numerito completo sería 1529. Opción correcta acá, la opción A. Como vieron, nada del otro mundo, ¿verdad? Solo que, bueno, como en la 1, es como lo más normal que salga una secuencia. Que sería ir sumando, restando, nada más. Ahora, también una secuencia puede salir con extremos, como lo vimos acá, con la fórmula de Gauss. ¿Sí? Y también pueden salir en figuras, como en esta que salía en cruces, como les gusta mucho a los del TEC poner. Pero también pueden salir en la UCR1 sin ningún problema, porque vean que son operaciones muy sencillas de hacer. O en este caso, que hay que encontrar el truco, ¿verdad? Que era dividirlo en en números iniciales y finales. Entonces aquí vimos diferentes formas de secuencia. Como les repito, a lo largo del curso vamos a ver las diferentes o todas las formas de secuencias que pueden salir, porque cuando damos cronometría, vamos a ver partes de secuencias también. Como les decía, cuando damos geometría, a veces hasta en combinaciones pueden salir también secuencias, hasta a veces en probabilidad, en porcentajes. Así que las secuencias están ahí escondidas en todos los temas. Entonces, por eso vimos apenas algo pues, inicial para identificarlas y ya con base vamos desarrollando los demás temas. Vamos a ir desarrollando el tema de secuencias. Como les repito, es muy importante para el examen porque salen muchos ejercicios de este tema. Como, bueno, muchas gracias por asistir a la clase. Ya saben, cualquier duda me pueden contactar o contactar al número de la academia que está aquí en pantalla para poder brindarles pues la ayuda que necesitan. Hasta luego.